Bueno, en este video vamos a ver la parte de la historia en donde empiezan a descubrir que el átomo tenía electrones y protones, ¿no? Y cómo lo descubrieron eso. Data más o menos, siempre digo más o menos, pero sí, tal cual, es que es ahí, data entre el siglo XVI y el siglo XIX. Más o menos sería entre los 1500 y los 1800 más o menos. Entre esos 300 años empezaron a investigar, a hacer experimentos con la electricidad o los fenómenos eléctricos, bien propiamente dicho, ¿no? Los primeros científicos que empezaron con estos experimentos eran, por ejemplo, Volta, que hizo una pila, después Franklin. Entonces ellos, a partir de estos experimentos, dijeron, el átomo no es que no se puede seguir dividiendo. El átomo tiene una estructura interna, hay algo adentro del átomo. Entonces ellos decían que eso algo que había dentro del átomo eran partículas que tenían carga eléctrica. Y bueno, entonces ahí ya se empieza a decir, bueno, hay algo eléctrico ahí, ¿qué onda? Un poquito más tarde, tipo bueno, más que nada, al final de estos 300 años que yo les decía, ¿no? En el siglo XIX, Nicholson y Carles Lee empezaron a descomponer compuestos químicos en sus elementos, o sea, en sus átomos que componían esos compuestos químicos. Por casualidad, viste que todas las cosas, así como los hitos más importantes de la ciencia, pasaron de casualidad o por error o alguna catástrofe y bueno, descubrieron. En este caso, lo que hicieron accidentalmente fue descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. O sea, el compuesto químico vendría a ser el agua y el hidrógeno y el oxígeno los átomos que constituyen ese compuesto químico, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Por una batería de Volta, que es como la pila de Volta, digamos, que es la batería o la pila, proporciona energía eléctrica y de esa manera esa energía es utilizada para descomponer el compuesto químico. Bueno, entonces, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través del método de la electrólisis. Ellos, casi sin pensar que era electrólisis, en realidad porque ellos lo hicieron ahí y bueno, después se llamó electrólisis. Lo que hicieron fue poner dos placas metálicas, que eran los electrodos, y esos estaban conectados a la pila de Volta, o a la batería de Volta. Estaba conectado por el alambrecito. Bueno, ahí en el PDF yo les dejé la imagen, el dibujito del... ¿cómo se llama? Del aparato este que estamos hablando, ¿no? De los electrodos conectados con la batería, que la batería le da electricidad, por así decirlo, o corriente. Bueno, y dentro, o sea, esos dos electrodos estaban dentro de un recipiente, que este recipiente tiene ese compuesto químico que se quiere descomponer. En este caso sería el agua. Entonces, una vez que estaba todo junto, ¿no? Vieron que al pasar la corriente eléctrica se producía una serie de burbujitas. Una burbujita que estaban alrededor de un electrodo y alrededor del otro electrodo. Esos dos electrodos tienen cargas diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. Ahí, como van a ver en la figura, el positivo se llama ánodo y el negativo se llama cátodo. Pero dice, profe, pero son al revés. No, no son al revés. Ya vamos a ver por qué parece como si fuese al revés, pero no. Entonces, el electrodo positivo es el ánodo y el electrodo negativo es el cátodo. Entonces había burbujitas en los dos electrodos. Bien, entonces ¿qué pasó? Pasó que la corriente eléctrica rompe las uniones entre los átomos. Al romper esas uniones, se van a separar cationes por un lado
y aniones por el otro. ¿Por qué? Porque decimos que la materia tiene naturaleza eléctrica. Entonces, si la materia tiene naturaleza eléctrica, podemos tener partículas positivas y partículas negativas. Eso significa. Entonces, unos son cationes y otros son aniones. Los cationes van hacia el cátodo y los aniones van hacia el ánodo. Entonces, si el ánodo es positivo, los aniones son negativos, porque el electrodo positivo atrae lo negativo. Y al revés, el cátodo, que es negativo, atrae las partículas positivas, que son los cationes. Entonces, esas eran las burbujitas que se veían alrededor de cada electrodo. Los cationes vendrían a ser los hidrógenos y los aniones vendrían a ser los oxígenos. Bien, las burbujas son cuando el oxígeno se junta con otro oxígeno y forma oxígeno 2. Ya después cuando veamos compuestos químicos lo vamos a ver bien, pero sería la molécula del oxígeno 2 es gaseosa. Y después el hidrógeno, que es positivo, con otro hidrógeno se juntan y hacen el hidrógeno 2, que también es gaseoso. Entonces, vieron que los gases dentro del agua son burbujitas. Entonces, por eso son las burbujitas que se veían en los electrodos. Bueno, esto es la electrólisis. Poder descomponer un compuesto químico a través de la electricidad. ¿Cómo lo hacen? La electricidad rompe los enlaces que hay entre los átomos, desprendiendo esos átomos y tenemos elemento y elemento. O sea, ya no es un compuesto, sino que son elementos separados. Esa es la electrólisis. Que años más tarde Faraday va a decir cuáles son las leyes de la electrólisis, como en el 1830 y algo. Bueno, entonces, a partir de acá vemos exactamente, bien contundente, de que la materia tiene naturaleza eléctrica. Y que átomos y moléculas están unidos por fuerzas eléctricas. Esto que yo les decía, el positivo atrae al negativo. De esa manera se pueden unir. Y bueno, después, más o menos a fines del siglo XIX, o sea, 1890 y pico, o 1880 y pico, Thomson estaba con algunos otros investigando sobre, también sobre rayos dentro de unos tubos. Esto es muy conocido porque es la experiencia de los rayos catódicos, de los rayos catódicos dentro de tubos. Bueno, entonces, que eran los tubos de rayos catódicos. Bueno, lo dije al revés, pero se entendió, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué era esto? Eran tubos de vidrio que adentro había un gas a muy baja presión. Que esté a muy baja presión significa que hay muy poquito, ¿sí? Porque la presión, ya la vamos a ver, son las partículas que golpean las paredes del recipiente. Si hay pocos choques, quiere decir que hay pocas partículas. En fin, dentro entonces de este tubo, también el dibujito está en el PDF. Dentro de este tubo había un gas a muy baja presión y tenía electrodos, que eran dos discos metálicos también que estaban conectados a una fuente de un voltaje bastante alto. Iba a ser amplio, pero bueno, lo mismo, ¿no? Bastante alto. Y obviamente estos discos metálicos tenían como el mismo significado que antes de la electrólisis, ¿no? Que uno se cargaba positivo y otro negativo. Obvio, sigue siendo igual. El positivo es el ánodo, el negativo es el cátodo. ¿Sí? Se cargan con estas cargas distintas. Entonces, una vez que pasaba la corriente eléctrica, había un rayo que iba desde el cátodo al ánodo.
Por eso se llaman rayos catódicos. Sí, estoy mirando acá porque tengo mi libro, por eso, de nuevo, igual que el otro video. Bueno, en fin. Entonces estos rayos eran catódicos porque iban del cátodo, que ya habíamos dicho que era cargado negativamente, hacia el ánodo, que el ánodo era el electrodo cargado positivamente. Entonces, Thomson observó que si a ese tubo le adicionaba campo magnético y campo eléctrico, que eran imanes, por ejemplo, veía que el rayo se desviaba. O sea, ya no pasaba derecho, sino que tenía una leve desviación, o tenía una desviación, propiamente dicho, desviación. Se desviaba. Ya no pasaba derecho, sino que iba por otro lado. Bien. Entonces, ¿para dónde se desviaba? Se desviaba hacia la placa positiva. O sea, quiere decir que la placa positiva atraía este rayo hacia ella. Entonces, vio otro que pasaba con la placa negativa, con algún magneto negativo. Se repelía, o sea, lo rechazaba, se alejaba, también se desviaba, pero alejándose. Se acercaba a la positiva y se alejaba a la negativa. Entonces, ¿qué pudo concluir? Nosotros sabemos que positivo y positivo se rechazan, negativo y negativo se rechazan. O sea, signos iguales se repelen y signos opuestos se atraen. Entonces, ¿qué dijo? Listo. Si el rayo catódico, que va del cátodo al ánodo, era atraído por la placa positiva, quiere decir entonces que este rayo tiene algo negativo. O sea, tiene cargas negativas. Y también observo lo mismo con las placas negativas, que el rayo se alejaba de estas placas negativas. Entonces lo negativo con lo negativo se alejan, se repelen. Entonces dedujo que las partículas estaban cargadas negativamente. ¿Y cómo les puso de nombre? Efectivamente, electrones. A partir de ahí, Thomson dijo electrones. Y también, un poco más tarde, logró medir el número de la división entre la carga dividida la masa del electrón. O sea, hasta ese momento no sabía cuánto medía la carga y cuánto medía la masa del electrón, pero sí podía medir la diferencia entre los dos valores. No, diferencia no. Relación. Diferencia es una resta, la relación es una división. Él dividió, perdón, ahí, por favor, si pudiera editar, lo cortaría. Pero bueno, vamos de nuevo. Pudo averiguar el resultado de la división de la carga dividido la masa. Todavía los dos valores no lo supo, pero sí el resultado de esa división. Y después aparece otro señor que se llama Goldstein, que él también estaba haciendo experimentos con rayos dentro de los tubos, pero lo hizo al revés. Thomson viste que era el rayo catódico, que era del cátodo al ánodo. Bueno, Goldstein hizo al revés, del ánodo al cátodo. Entonces lo llamó obviamente rayos anódicos. Igual también se llaman rayos canales. Entonces vio justo al revés que Thomson, que eran cargas positivas las que estaban compuestos estos rayos. Entonces, como estas cargas eran positivas, se lo llamó protones, pero con una particularidad, que la carga era contraria a la carga del electrón, porque iba al revés. Al ser al revés son cargas contrarias. El electrón, carga negativa, el protón, carga positiva. Pero con una diferencia de tamaño, bueno, puede ser de masa también, que el electrón era chiquito y que el protón era como 1800 de veces más grande. Yo más o menos lo hago como
como una, ¿cómo sería? Como una comparación entre una pelota de fútbol y una lenteja. Me parece que sería así, ¿no? Más o menos, que la lenteja es re chiquitita o la arveja puede ser, y la pelota de fútbol es gigante. Entonces, más o menos como para que se den una idea, no sé si es exactamente 1800 veces más grande la pelota de fútbol que la arveja, pero es como para que se den cuenta de qué tan grande era el protón a comparación del electrón, digamos. Pero bueno, las dos cosas tienen cargas opuestas. Uno es positivo y el otro es negativo. Así que bueno, hasta acá hemos visto cómo se descubrieron los electrones y los protones. Y en el próximo video vamos a ver otras cosas. Arre.